put more money in to start, it's not actually really going to be that effective or that attractive. Back to you. All right, thank you. Thanks, Neira. Vamos a otros temas. En la última presentación del reporte sobre el sistema financiero, Banco de México expresó su preocupación por el crecimiento que superó el crecimiento de todas las demás entidades financieras no sujetas a regulación bancaria tradicional, o Shadow Banking System. En específico, Banxico señaló el riesgo de apalancamiento intrínseco al modelo de negocio que tiene este vehículo como potencial fuente justamente de riesgo. Elena Merced tiene datos sobre el índice de fibras, cómo han crecido las fibras y la Bolsa Mexicana de Valores. Se contrasta de manera muy interesante esto. Veamos. Carlos, creo que es muy interesante ver la comparación entre el desempeño de la Bolsa Mexicana de Valores medida en porcentaje y el de fibra. Es decir, lo que hicimos para compararlo fue normalizarlo todo a 100. Tomamos el 1 de enero como el día base, y ahí parte del 100, como tú lo puedes ver, parten los dos del mismo punto, y ver cuál ha sido el desempeño a lo largo del año. La Bolsa Mexicana es la línea blanca, que está por debajo del rendimiento que ha tenido las fibras. También ha tenido mayores caídas cuando ha tenido malos periodos. La bolsa, sobre todo este último episodio de bajas, las fibras prácticamente se ven intactas y se coloca en 116.7 puntos contra un 105 que es el desempeño de la bolsa. Entonces, todo este diferencial es el rendimiento precisamente que tiene las fibras vis-a-vis la Bolsa Mexicana de Valores, Carlos, el principal indicador. Las fibras nunca bajan del 100, ¿no? No, les va increíble. Bueno, en todo este 2014, esto es 2014 nada más, Carlos. Bueno, muy bien, gracias, Elena. Para conversar sobre el tema, esta mañana se encuentra con nosotros Roberto Solano, analista bursátil de Monex. ¿Cómo te va, Roberto? Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio. ¿Cuál es la realidad de las fibras? Es un buen instrumento, es un instrumento importante que ha tenido un despegue fuerte durante los últimos 3 años, pero ¿dónde estamos? ¿Hay mucho riesgo ahí? No, yo consideraría que es un mercado joven. Si bien comentabas al principio que el nivel de apalancamiento ha generado cierta cautela por parte de los inversionistas, sí me gustaría destacar que de hecho en este año se dio una regulación particular para el sector, en las cuales se tocaron puntos centrales. Puntos centrales, número 1, es tener un nivel máximo de apalancamiento medido como una razón loan to value, es decir, deuda total entre activos totales que no supere un máximo del 50%. Al día de hoy, ya con el reporte al tercer trimestre, estamos con un indicador cercano al 21.7, es decir, muy por debajo del límite máximo que están implementando como autoridad. Pero este límite máximo, 50% los dice. Del 50%. Este lo determinó la regulación. Lo determinó, de hecho, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Y es adecuado? Y es adecuado. Hoy estamos muy por debajo, y de hecho, si lo comparamos también contra los internacionales, contra los REITs principalmente americanos, estamos muy por debajo, ya que ellos se ubican más o menos entre un rango entre 55 y 60%. Deuda total entre activos totales. Entre activos totales. Ahora, la preocupación del Banco de México, entonces, ¿de dónde surge? Yo creo que surge porque prácticamente la naturaleza de este instrumento sí es estar de cierto modo apalancado. Sin embargo, ya con la regulación que hoy tenemos y también los movimientos estratégicos que han hecho la mayoría de la parte de las fibras, nos encontramos con un indicador que marca que es un mercado joven, sin embargo, un sector joven, pero que tiene un nivel de apalancamiento prudente. ¿Vendrá más apalancamiento entonces? Posiblemente, sin embargo, también esta métrica se incrementa por los dos lados. Es decir, se puede incrementar el nivel de deuda, pero también al incluir una mayor cantidad de activos, este nivel prácticamente crece de manera no tan agresiva, si lo quisiéramos ver hacer. ¿Cómo es mejor invertir en este momento en fibras? ¿En una fibra en particular, en algunas fibras en particular, o en el índice, en una canasta de fibras, en algún sector, que si más industriales o más de turismo? ¿Dónde las ves? Nosotros siempre hemos recomendado invertir en la parte de fibras, teniendo en un portafolio una selección activa en este tipo en este tipo de instrumentos, es decir, tener una diversificación, no concentrar a lo mejor todo en un sector. Consideramos que hay sectores atractivos, bien lo comentabas, el sector industrial considero que es el que podría tener un repunte interesante, esto asociado también a una recuperación que se podría dar en Estados Unidos. Como en segundo lugar pondría a nivel comercial, que creemos que también podría tener un repunte interesante. Todavía, porque ha crecido mucho ¿no? Ha crecido, y sobre todo también, no la parte tanto de autoservicio que hemos observado que se ha desacelerado, la parte departamental consideramos que podría ser la que puede presentar un buen repunte. Oye, ¿es fácil invertir en fibras en México para cualquier persona, como cualquier instrumento? Claro, de hecho, el origen de este tipo de instrumento es que el pequeño y el mediano inversionista pueda tener acceso
a este tipo de instrumentos, sobre todo que es un mercado pues, inmobiliario que hace años no se podría invertir, más que no fuera con sumas amplias. Al inversionista pequeño y mediano le reparten sus dividendos, las rentas, ¿no? Exacto. La parte proporcional que le toca, que es un pedacito de las rentas, y esto por ley, ¿no? Exacto, por ley. Yo creo que también hay que destacar eso, la parte de la ley que eso beneficia a los inversionistas y adicionalmente a la regulación que ya te comentaba hace unos momentos. Yo creo que son ya la estructura del marco legal que pueden tener estas fibras, que permite tener un crecimiento ordenado en el sector. Oye, las fibras han estado muy activas comprando inmuebles y portafolios de inmuebles que pertenecen a familias en México, ¿no? Y que estaban antes administrados no bajo este esquema. ¿Tú crees que esta adquisición constante de inmuebles continuará durante 2015? Sí, de hecho, lo que nosotros estimamos es que en 2015 hay cierta liquidez por parte de las fibras dentro de su estructura financiera, es decir, esto le va a permitir crecer vía adquisición, independientemente del crecimiento orgánico que tenga cada uno de estos instrumentos. Entonces consideramos que este escenario de liquidez te permite hacia 2015 tener un escenario atractivo en cuanto al tema de adquisición. O sea, sí hay que adquirir, no es que ya se estén terminando agotando los centros comerciales, los centros de logística, los centros de producción. No, de hecho consideramos que todavía el mercado inmobiliario está muy pulverizado, todavía hay muchas oportunidades, y algo que sí destacaría es que todas las fibras tienen oportunidades, es decir, no se encuentran como en una competencia directa, cada una de ellas tiene un nicho en particular. Sabemos que hay oportunidades muy atractivas. Oye, cuando una fibra entra en este patrón de adquisición, ¿es donde se apalanca? Exactamente, o sea, ya cuando está en ese plan o está estudiando algunas adquisiciones, puede hacer alguna emisión de deuda o, como lo hemos observado, también ir al mercado por recursos frescos. ¿Qué es hacer otras colocaciones? Hacer otras colocaciones. ¿Qué es lo más común? Deuda, ¿no? Pues han hecho un mix. Yo creo que hoy en día hemos observado que las fibras han hecho un mix. Sin embargo, sí está más cargado ahorita. Es un mercado joven a la parte de ir al mercado por recursos frescos. ¿Son emisiones de deuda? ¿O es deuda bancaria? Emisiones de deuda. Emisiones de deuda, todas estas, ¿no? Emisiones de deuda, y algunas pueden adquirir créditos bancarios, líneas de créditos. Te pregunto, ¿habrá más fibras de las que hay? ¿Cuántas fibras hay? Ahorita tenemos 8 fibras. 8 fibras. ¿Piensas que, por ejemplo, 2015 veamos la incorporación de 3, 4 fibras más, o esto no está en el escenario? Yo creo que sí. Hay jugadores ahí importantes todavía en la línea. Hubo también algunas fibras que quedaron pendientes de colocarse en este 2014. Podría darse, de hecho, en el cierre de este año, y también se podría dar ya en el primer semestre del 2015, estimamos. Oye, fibras pequeñas hay en el escenario en México, porque yo todo lo que veo es que ya sabes que estas fibras que tienen 40 inmuebles, grandes centros de logística, distribución, centros comerciales gigantescos y tal. ¿Es posible que veamos fibras pequeñas cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores con unos cuantos inmuebles, tratando de institucionalizar la administración de estos 4 o 6 inmuebles? ¿Esto es posible o no? Sí es posible, sin embargo hoy en día creo que estamos ahorita en un mercado todavía joven, de grandes oportunidades, donde estamos viendo jugadores de gran tamaño, por así decirlo, donde los metros cuadrados ya aquí tienen un peso importante si tú lo comparas respecto a lo que es la capacidad instalada de adelantar. No, decenas de miles de metros cuadrados. Exacto. Lo que podríamos ver en un futuro es la colocación de fibras de nicho, como tú bien comentas, que a lo mejor son estructuras más pequeñas y ya especializadas solamente a lo mejor en sectores ya muy particulares. O en una región del país. Exactamente. Pero legalmente es factible. Legalmente es factible. Obviamente eso yo creo que se va a dar más hacia el futuro, ¿no? Sí. Oye, tu percepción entonces, en este momento es buen momento para invertir en fibras. Sí, es buen momento, sin embargo siempre hemos comentado que es interesante o es importante tener una estrategia selectiva en este tipo de activos, es decir, tener una métrica en cuanto a seguir el nivel de apalancamiento, ver los crecimientos que tiene y sobre todo que presenten dividendos atractivos, sobre todo en un escenario que ahorita estamos observando que podrían darse algunos incrementos en tasas. Nosotros creemos que esto no se va a dar, se va a dar más hacia, un poquito más la idea hacia 2016, sin embargo sí tener una estrategia selectiva con fibras que presenten dividendos más atractivos. Dirías, en este momento habría que, el tema de que las tasas de interés estén con potencial perspectiva de elevación hace atractivo al instrumento en este momento. Lo sigue manteniendo en un nivel atractivo, a pesar de que se pueda dar ciertos incrementos en las tasas. Sí, muy bien. ¿Algo más, Roberto? Creo que sería. Fenomenal. Gracias por tu análisis. Gracias. Muy buen día. Vamos a hacer un corte comercial, 7:43 de la mañana. El Financiero Bloomberg transmite en vivo desde Jardines en la Montaña, sur de la